Imagina abordar un avión en lo que parece ser un día normal, rodeado de familias, amigos y desconocidos que, como tú, solo quieren llegar a su destino. Pero, ¿qué harías si el viaje nunca terminara? Si el avión desapareciera, dejando solo un eco en el radar y un sinfín de preguntas. Hoy te contaré la historia de un vuelo que nunca llegó, un avión que apareció años después, intacto, pero con un detalle perturbador. Todos sus pasajeros estaban muertos, con expresiones de horror grabadas en sus rostros. Prepárate, porque esta no es solo una historia de un accidente. Es un misterio que desafía toda lógica y te hará cuestionar qué es lo que realmente ocurre en los cielos. Era un día aparentemente tranquilo cuando el vuelo 394 de la aerolínea Altair despegó de un aeropuerto provincial rumbo a la capital. A bordo iban 98 pasajeros, familias con niños, hombres y mujeres de negocios e incluso un equipo de fútbol juvenil. Las condiciones climáticas eran normales, con solo una ligera advertencia de tormenta en el horizonte. Nadie podía imaginar que este sería el último vuelo de aquel avión, o al menos eso parecía. A una hora de vuelo, las cosas empezaron a cambiar. La torre de control recibió una comunicación de emergencia del piloto, informando que habían entrado en una tormenta mucho más intensa de lo previsto. La transmisión fue interrumpida por un ruido estático, seguido de las palabras finales del capitán. Algo no está bien aquí, hay algo en el avión. Y luego, silencio. El vuelo desapareció del radar, como si nunca hubiera existido. Las operaciones de búsqueda se desplegaron de inmediato. Equipos de rescate recorrieron kilómetros y kilómetros de selva y mar, pero no encontraron rastro alguno. Ni restos del avión, ni señales de vida, ni siquiera manchas de combustible. Para las autoridades, era como si el avión se hubiera desvanecido en el aire. El caso fue clasificado como una desaparición inexplicable, y con el tiempo, los medios y la opinión pública lo olvidaron. Años más tarde, un grupo de excursionistas se adentró en un bosque denso, en una región remota lejos de las rutas aéreas. Allí, escondido entre la maleza, encontraron algo increíble. El avión. Estaba entero, como si hubiera aterrizado cuidadosamente. No había señales de explosión ni de impacto violento, pero lo más perturbador era lo que había dentro. Cuando las autoridades llegaron al lugar, confirmaron lo que parecía imposible. Todos los pasajeros seguían en sus asientos, pero estaban muertos. Sus cuerpos no mostraban signos visibles de lesiones, pero sus rostros estaban congelados en expresiones de puro horror, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería presenciar. El equipo de rescate encontró algo aún más inquietante. En las ventanas empañadas del avión, alguien había escrito mensajes con los dedos. Frases como "no nos dejan ir" y "ellos están aquí". Las palabras parecían haber sido escritas en el último instante antes de morir. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue un diario que pertenecía a uno de los pasajeros, un joven escritor llamado Lucas. Sus últimas entradas describían sucesos cada vez más extraños durante el vuelo. Luces que parpadeaban sin razón, temperaturas que caían abruptamente y una figura oscura que caminaba entre los asientos sin ser detectada por la tripulación. La última frase escrita en el diario simplemente decía: "ayuda". Las autoridades cerraron el área y clasificaron toda la información como confidencial. Los restos del avión fueron retirados rápidamente y nadie volvió a hablar del tema. Sin embargo, los lugareños aseguran que, si caminas cerca del lugar donde encontraron el avión, puedes escuchar los gritos de los pasajeros y ver sombras moviéndose entre los árboles. Cierre del bloque. ¿Qué le ocurrió realmente a los pasajeros del vuelo 394? ¿Fue un accidente o algo mucho más oscuro? Algunas preguntas nunca tendrán respuestas, pero lo que es seguro es que este vuelo jamás llegó a su destino, y quizás nunca debió haber despegado. La montaña de las sombras, como la llaman los lugareños,
Es un lugar que inspira respeto y temor. Su imponente silueta se alza en medio de un paisaje agreste y su historia está plagada de desapariciones inexplicables. Sin embargo, esto no detuvo a un grupo de 5 amigos que decidieron aventurarse en sus senderos, buscando un fin de semana de emoción y desconexión de la rutina. No sabían que aquella expedición cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana soleada cuando iniciaron el ascenso. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, entre risas, fotos y planes para acampar en la cima. Pero al llegar a un claro en el bosque, comenzaron a notar cosas extrañas. Encontraron restos de antiguos campamentos, mochilas destrozadas, utensilios oxidados e incluso una carpa rota, como si hubiera sido rasgada desde el interior. Más inquietante aún, en algunas rocas y árboles cercanos había símbolos tallados, figuras extrañas, como advertencias grabadas por manos desconocidas. A medida que avanzaban, el clima cambió de manera abrupta. Una densa niebla comenzó a cubrir el camino, y el sol, que antes iluminaba su camino, desapareció por completo. Al caer la noche, montaron su campamento en una pequeña explanada. Fue entonces cuando escucharon los primeros sonidos, susurros que parecían venir de todas direcciones. Al principio pensaron que era el viento, pero las voces parecían susurrar sus nombres. En la madrugada, Martín, el líder del grupo, desapareció. Salió de su tienda para investigar un ruido extraño y nunca regresó. Al buscarlo, encontraron sus pertenencias cerca de un árbol, pero ni rastro de él. Lo más aterrador fue lo que estaba tallado en el tronco. Una figura que se parecía demasiado a Martín, con una expresión de horror grabada en el rostro. El pánico se apoderó del grupo. Decidieron abandonar la expedición y descender cuanto antes. Sin embargo, la niebla era cada vez más espesa y el camino parecía cambiar de lugar. Lo que antes era un sendero conocido se había convertido en un laberinto sin salida. La sensación de ser observados era constante. Cada vez que se giraban, veían sombras entre los árboles, pero nunca lograban distinguir qué las producía. Durante la segunda noche, 2 miembros más del grupo desaparecieron. Mariana y Pablo se levantaron de sus tiendas asegurando que escuchaban la voz de Martín llamándolos desde el bosque. Sus gritos se desvanecieron rápidamente en la distancia. Los 2 restantes, Andrés y Sofía, quedaron paralizados por el miedo. Finalmente, Andrés decidió que la única forma de salir con vida era continuar descendiendo, a pesar de las extrañas apariciones y los susurros. En un momento, Sofía insistió en que había visto a Mariana entre los árboles y salió corriendo tras ella. Andrés no pudo detenerla y al darse cuenta, estaba solo. Fue encontrado 2 días después, deshidratado y en estado de shock, en la base de la montaña. Apenas podía hablar, pero lo poco que logró contar era escalofriante. Decía que algo los había estado siguiendo, algo que se movía entre las sombras y que imitaba las voces de sus amigos para atraerlos. Describió una figura alta y delgada con ojos brillantes que lo observaba desde la oscuridad, pero que nunca se acercaba lo suficiente para ser vista claramente. Andrés nunca volvió a ser el mismo. Pasó años intentando reconstruir lo que ocurrió, pero cada vez que contaba su historia, las personas notaban algo extraño. Detrás de él, en las fotografías o reflejos, parecía haber una sombra alargada que no podía ser explicada. Cierre del bloque. La montaña de las sombras sigue siendo un misterio. Los lugareños advierten a los excursionistas que nunca vayan solos, y menos aún que suban durante la noche. Nadie sabe qué ocurrió realmente con los amigos de Andrés, pero algunos creen que lo que habita allí no busca simplemente asustar, busca algo más. Profundo de una ciudad olvidada, se encuentra un hospital abandonado que parece sacado de una pesadilla. Este lugar, que alguna vez fue un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales, guarda un oscuro pasado marcado por sufrimiento y muerte.
Se dice que los métodos de tratamiento eran inhumanos. Electroshocks, aislamiento extremo y experimentos médicos no autorizados formaban parte del día a día. Muchos pacientes murieron allí, dejando tras de sí una energía pesada que parece impregnar cada rincón del edificio. Los exploradores urbanos que se han atrevido a entrar cuentan historias que hielan la sangre. Dicen que al caminar por los pasillos se escuchan pasos que no tienen un origen visible, como si las almas de los antiguos pacientes aún rondaran el lugar. Otros aseguran haber captado psicofonías, gritos desgarradores y susurros que parecen pedir ayuda. La sala quirúrgica es el epicentro de las experiencias más aterradoras. Instrumentos oxidados parecen moverse solos, y quienes han estado allí relatan que sienten como si algo invisible los vigilara de cerca. Incluso algunos han visto sombras humanas cruzar las paredes, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pero el lugar más temido es, sin duda, el sótano. Allí, la oscuridad parece absoluta, y el aire se vuelve tan denso que es difícil respirar. Nadie ha logrado quedarse más de 10 minutos en este espacio sin salir corriendo aterrorizado. El hospital sigue ahí, como un testimonio silencioso de un pasado tormentoso. La pregunta es, ¿te atreverías a entrar y enfrentarte a los ecos de las almas que nunca encontraron paz? En una antigua mansión abandonada hay un objeto que ha sobrevivido al paso del tiempo. Un espejo enorme con un marco tallado en oro, cubierto de detalles góticos que parecen observarte. Se dice que este espejo no refleja la realidad como debería, sino algo mucho más oscuro. Cuenta la leyenda que quien se atreve a mirarse fijamente en el espejo durante más de 13 segundos empieza a ver algo extraño. Su reflejo parece cambiar. Primero son pequeños detalles, como una sonrisa torcida o una mirada vacía. Pero luego, el reflejo comienza a moverse por su cuenta, como si tuviera vida propia. La historia más famosa es la de una mujer que compró el espejo en una subasta. Pensaba que sería el centro perfecto para decorar su sala, pero pronto comenzaron los eventos extraños. Por las noches, escuchaba ruidos provenientes de la habitación donde estaba el espejo, golpes, susurros y risas apenas audibles. Una noche, decidió enfrentarse al espejo. Con una vela en la mano, se acercó y lo miró fijamente. Según su diario, lo que vio no era su reflejo, sino una figura oscura que parecía sonreírle. La vela se apagó y al día siguiente, la mujer desapareció. Todo lo que quedó fue el espejo y una marca de manos en el vidrio, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. El espejo aún está allí, en algún lugar del mundo, esperando al próximo valiente. La pregunta es, ¿te atreverías a mirarlo? Los lugares más oscuros del mundo esconden secretos que quizás nunca deberíamos desenterrar. Desde una cabaña perdida en el bosque hasta los susurros de un hospital abandonado, pasando por las sombras de un bosque maldito y los ecos del pasado en Versalles. Cada uno de estos lugares comparte algo, una energía que desafía lo conocido, que borra la línea entre lo real y lo imposible. ¿Son meras leyendas creadas por el miedo humano? ¿O existe algo más, algo que nuestras mentes no pueden comprender? Imagina que un día te encuentras frente a ellos, una puerta abierta en el bosque, un susurro en la oscuridad, un reflejo en un espejo que no te pertenece. ¿Qué harías? ¿Seguirías adelante o huirías? La verdad es que el misterio nunca desaparece. Simplemente espera, en silencio, a que alguien más lo descubra. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentar lo desconocido?